Oseas capítulo 11, verso 1 al 10. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Es el Señor hablándole a Israel. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales, o sea, ídolos, sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso, dice el Señor, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Ese es un padre. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Los consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Diga conmigo, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Amén y amén. Dale ese aplauso a papá. Aleluya. Aleluya. Ese es el amor de un padre que ve que a veces los hijos no están adheridos a su corazón, no están enfocados en su corazón, pero él persiste en ganarlos, en acercarse a ellos. Y ese era el amor que papá tenía con Israel. Aquí toma como Efraín, una de las tribus. Es ver que el padre ve al hijo que no le es fiel, que se pierde, pero él en su amor de padre no concibe que eso sea definitivo y insiste en seguir creyendo y quiere atraer a su hijo a pesar de que el hijo lo niega. Porque cayó en idolatría muchas veces el pueblo de Israel, pero papá nunca lo abandonó. Esa es una paternidad real. Tiene la capacidad de amar más allá del dolor. Diga conmigo, la paternidad real tiene la capacidad de amar más allá del dolor. Aunque me hagas doler, aunque me hagas daño, yo te voy a seguir amando. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de papá. Y ese es el amor que nos tiene a nosotros. A pesar de que hemos pecado, a pesar de que a veces caemos en idolatría, le fallamos, no le somos fieles, Él sigue esperando, Él sigue creyendo y nos sigue atrayendo con su amor a través de Jesús. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Ese es el amor de papá. Cuando la creación cayó y la humanidad se perdió, Dios había determinado que eso no era definitivo. La caída de Adán y Eva no fue definitiva para papá. Él decidió que iba a recuperar lo que se había perdido. Y en el tiempo previsto por Dios, Él vino sobre la tierra y vino a encarnarse de una mujer, vino por nosotros. Papá no nos abandonó. Desde lo infinito, desde lo eterno, Dios vino a salvarte a ti y a mí. Y vino a encarnarse en el tiempo establecido de una
virgen en Israel. Y vino Dios y se hizo hombre para pagar el precio por tu vida y por la mía. Dios vino a rescatar lo suyo, vino a hacernos sus hijos. Vamos a verlo eso en Gálatas capítulo 4, verso 4 y 5. El apóstol Pablo está escribiendo a los Gálatas y les dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley en Israel, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin, diga conmigo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén y amén. Dale ese aplauso a papá. Aleluya. Se llegó el día en que Dios vino a rescatarnos. Perdimos su paternidad a causa de nuestro pecado, pero Él insistió y vino Jesús y pagó el precio para no dejarnos sin padre. Ahora todos los que están en Cristo tienen un papá y Él nos tiene a nosotros como sus hijos. Ha llegado ese tiempo, diga conmigo, ya llegó ese tiempo para mí. Y Dios tuvo que pagar un precio muy alto. Tuvo que redimirnos de algo muy poderoso que se llamaba pecado, porque Él lo estableció así. Le dijo a Adán y Eva: si tú tocas el árbol, si tú quieres ser independiente de mí, si tú quieres vivir de la ciencia, si tú quieres determinar qué es lo bueno y lo malo, y comes de ese árbol, ciertamente morirás. Es decir, ciertamente tú no tendrás parte conmigo y yo soy la vida. Y Adán y Eva cayeron, perdieron todo. Y esa realidad vino sobre el ser humano y vivimos en desorden, destruyéndonos, tratando de ser lo que nunca podríamos llegar a ser, libres y felices y plenos y eternos. Jamás íbamos a poder lograrlo en nuestras propias fuerzas. Habíamos perdido el cielo. Así que cuando vino Jesús, tuvo que pagar una cuenta muy abultada. Diga conmigo, una cuenta impagable. La cuenta era impagable, estábamos bajo condenación, pero no porque Dios lo quiso. Adán y Eva optaron, fueron engañados, pero cayeron. Las consecuencias fueron terribles. Ustedes ven la historia humana. Es una historia triste. Hay algunas cosas hermosas en esa historia humana, porque aún queda la imagen y semejanza de Dios en nosotros, pero es una historia triste de muertes, miles, esclavitud, miseria, tragedias. La historia humana está llena de dolor y Dios quiso venir a rescatarnos. La cuenta era impagable. ¿Cómo llegar al cielo si somos tan inadecuados para el cielo? Somos inadecuados para el bien. ¿A cuántos nos cuesta realmente amar? ¿A cuántos nos cuesta ser honestos? ¿A cuántos nos cuesta ser íntegros, genuinos? ¿Cuánto te cuesta decir la verdad? ¿Cuánto nos cuesta amar al otro? Postergarnos nosotros para que otro esté bien. ¡Wow! ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuán inadecuados somos para el cielo? ¿Con esa naturaleza podíamos ir a lo hermoso y pleno del cielo? Imposible. No lo toleraríamos. Moriríamos en el intento de entrar al cielo con esta naturaleza fea. Era imposible. Nuestra fealdad no rima con la gloria del cielo. Moriríamos quemados. Pero Jesús vino a pagar esa tremenda cuenta. Voy a absorber toda la maldad que hay en ellos, todo lo inapropiado que hay en ellos, para que ellos puedan ser habilitados y entren al cielo. Desde la tierra ya empiezan a tener comunión con papá. Tienen un padre, van a ser transformados, van a ser separados, santificados, van a ser liberados. Y el día que les toque irse, estarán listos y habilitados para entrar al cielo. Jesús dijo: nadie va al Padre, nadie vuelve al cielo, nadie vuelve al origen de la vida, que es papá Dios, si no es por mí. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si no es por mí, no hay nada. Vivirás como un humano y morirás allí, pero no tendrás acceso a la gloria eterna de donde tú vienes, porque fuiste hecho por el Dios de la gloria eterna. Solo que se perdió tu comunión con Él. No es tan difícil de entender esto. Fuimos diseñados para vivir en el cielo en la eternidad, pero el pecado nos apartó de allí. Y vamos a ver en Jeremías cómo el profeta Jeremías, movido por el Espíritu de Dios, Jeremías capítulo 31, verso 11 y 12,
Dice así: porque Jehová ha rescatado a Jacob. Nosotros somos Jacob. Lo ha redimido de la mano del más fuerte que él. Más fuerte que tú y que yo era el pecado. Y lo sabemos. Muchos luchamos con eso. Luchamos con esta condición caída, la carne. Luchamos con algo fuerte. Antes nos tenía aprisionado el pecado y hacíamos lo que la tendencia pecaminosa en nosotros nos mandaba. Hasta que vinimos a Jesús y su poder nos liberó. Ahora luchamos con el pecado, pero con el poder del Espíritu en nosotros, el Espíritu de Dios. Pero antes de eso, ¿quién podía contra el mal? ¿Quién podía contra esas sensaciones? ¿Quién podía contra esos apetitos? ¿Quién podía contra esas inclinaciones? ¿Quién? Nadie puede. Está en nosotros el pecado. La ley del mal estaba en nosotros. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo. Ahora luchamos para vencer. Y lo vencemos porque Cristo lo venció en la cruz. Así que de mano del más fuerte Dios nos liberó. Verso 12. Ahora dice: vendrán y darán alabanza en la cumbre de Sión. Correrán hacia la bondad de Jehová. El grano, al vino nuevo, al aceite y a las crías de las ovejas y a las vacas. Su vida será como huerto de riego. Nunca más volverán a languidecer. Aleluya, dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Qué tremendo. O sea, nos libera del más fuerte, la ley del pecado, a través de Jesús. Romanos capítulo 8, verso 2, para que lo anoten. Pero no solamente eso, sino dice: ahora, diga conmigo, ahora yo voy a correr al grano, al vino, al aceite, al gozo, y yo me voy a convertir en huerta de riego. Quiere decir que voy a reverdecer, voy a dar frutos, voy a ser feliz, voy a poder amar, voy a vencer la depresión, voy a vencer la ruina, voy a vencer el rechazo, la frustración. Él me ha llamado a una vida abundante. Mi papá me ha liberado. Aleluya. Así que me rescata de una ley de fracaso, de no poder entrar al cielo, y me dice: pero vas a tener la bendición. Diga conmigo: con Cristo tengo la bendición. Es mi papá. Así que papá te rescata y luego te pone en tierra de bendición. Y en esa tierra de bendición, como hijos, diga conmigo, como hijos, estamos dispuestos a ser formados. Diga conmigo: si soy hijo, tengo que ser formado. Y esto tiene que tocarnos a todos. Si eres un padre, tienes que ser formador. Papás y mamás aquí, y los que nos ven, tenemos que ser formadores. Papá formó a Israel. Cuando tuvo que ser fuerte papá con Israel, lo fue. Y ellos quizás no lo entendieron muchas veces, y los profetas hablaban. Y los profetas decían: conviértanse, arrepiéntete. Israel, estás idólatra. Israel, has caído en el materialismo. Israel, estás rebelde. Tienes que corregirte, Israel. Y quizás los israelitas, aún los sacerdotes, no entendían el llamado de los profetas. Pero Dios estaba hablándoles a ellos a través de los profetas. ¿Qué les estaba diciendo? Les estaba recordando: tienes que corregirte, tienes que arrepentirte. ¿Por qué? Porque Israel, tú eres hijo de Dios. Tú eres la hija de papá. Y si tú te empiezas a descarriar, papá va a hacer lo que sea para no perderte. ¡Wow! ¿Y qué significa eso? Te va a disciplinar, te va a castigar, te va a azotar para que cambies, porque te ama. Y muchas veces ellos no lo tomaron en cuenta. Y por eso vemos en la historia de Israel que el pueblo de Israel es esclavizado, destruido, perseguido, derrotado. Y ellos decían: ¿por qué nos han conquistado los paganos, los idólatras? Las naciones vecinas no nos quieren y nos quieren destruir, y vienen contra nosotros y no tenemos poder para defendernos. Porque has caído en pecado y no te has arrepentido, Israel. Tengo que permitir la disciplina contra ti. Y nosotros como hijos tenemos que estar claro en esto. Diga conmigo: si soy hijo, me tienen que formar y me van a corregir. Entonces, si tú y yo nos ponemos rebeldes y jugamos con el pecado, si le damos más lugar al trabajo en nuestro corazón,
Si el dinero resulta teniendo una agenda mucho más importante en nuestro corazón que el de buscar a papá Dios y tener comunión con Él, entonces nos estamos comenzando a desviar del amor y del propósito de Dios. Entonces Él nos tiene que corregir. ¿Pero por qué te va a corregir a ti? ¿Por qué te va a disciplinar? Porque te ama. Porque tú eres su propiedad. Porque Él pagó el precio por ti en la cruz del Calvario y no va a dejar que te eches a perder, que des mal testimonio y le hagas daño a otros. Entonces, ¿qué va a hacer Él? Va a meter su mano. Diga conmigo, papá va a meter su mano. Papá va a meter su mano. Si eres hijo, si eres hija, puedes esperar y tenlo muy claro, papá se va a meter contigo. Tú, como papá natural, de sangre, si tú ves que tu hija se está perdiendo, está adquiriendo malas costumbres, se está rebelando, empieza a llegar tarde por las noches, no se disciplina, no estudia, no cumple sus compromisos, ¿tú qué vas a hacer? ¿Felicitarla? ¿Darle más recursos? ¿Decirle que todo está bien? No, entonces no la amarías. Tú quieres que ella esté bien, que esté saludable, que tenga una vida ordenada y que tenga la bendición del cielo. Así que tú vas a tener que intervenir porque la amas y la vas a tener que disciplinar. Vas a tener que enseñarle el dominio propio. Y si no lo hace porque ella está incapacitada, tú vas a tener que poner orden allí. Porque la amas, no estás en contra de ella, estás en contra de lo que la va a destruir. Tienes que hacerlo. Los padres forman, las madres forman y los hijos se dejan formar para bendición. No es que tu papá te disciplina porque no te ama, no, porque te ama, te disciplina. Siempre y cuando que la disciplina venga por amor y no por rabia. Nunca disciplines a tus hijos. Nunca disciplines a los tuyos cuando estás enojado, porque vas a pervertir la corrección, el fruto de la corrección. Yo tengo que disciplinar a mis hijos cuando estoy tranquilo, cuando tengo paz, para que ellos sientan que la disciplina no es revancha, no es rabia, no es querer castigar y desquitarme, no, es que te amo y por eso tengo que fijarte límites y tengo que disciplinarte. Entonces nosotros como padres tenemos que llegar al corazón de nuestros hijos, pero hay que poner orden. Eso a veces, diga conmigo, duele. Le duele al niño, al joven, pero también le duele al papá. Pero hay que hacerlo. A papá Dios le dolía disciplinar a Israel, pero tenía que hacerlo, porque si no se iban a perder. Y un padre que ama no quiere que sus hijos se pierdan. En Hebreos capítulo 12 está esta palabra. Versos 5 y 6, pueden leer ese capítulo que es precioso. Y dice así Hebreos 12, 5. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que se os dirige como a hijos? Diga como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes, diga conmigo, ni desmayo, cuando seas reprendido por Él o castigado, dicen algunas otras versiones. Porque el Señor disciplina, corrige y castiga al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Así que si eres hijo de Dios, tienes que estar dispuesto a que papá, en el momento adecuado, Él pueda poner su mano sobre nosotros para poner orden. Diga conmigo, el orden viene de papá. Y la disciplina de papá, diga conmigo, la disciplina de papá es para protegerme de que no caiga en algo peor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a papá por su disciplina? Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Y Dios tiene cosas preciosas para cada uno de nosotros, pero diga conmigo, me va a preparar. ¿Va a preparar mi corazón? Dios, ¿cómo me va a bendecir como hijo, como padre, si primero no prepara la tierra? ¿Qué agricultor que tiene preciosas semillas para una preciosa siembra y una grandiosa cosecha, primero no prepara el terreno? Hay que preparar el terreno,
Porque si tú siembras sin preparar el terreno, puedes tener una gran pérdida. Así que papá no sabe perder. Diga, mi papá no pierde. Mi papá va a ganar siempre. Amén. Así que él primero va a preparar la tierra. Diga conmigo, la tierra es mi corazón. Y Dios está trabajando en mi tierra. Está metiendo el arado. Él está trabajando allí, quitando las piedras, quitando lo duro, quitando los escombros del pasado. Porque Él quiere tener la tierra lista para sembrar su amor. Y eso es lo que está haciendo contigo y conmigo. Diga conmigo, Señor, trabaja en mi tierra. Tú eres mi papá. Prepara mi corazón para cosas mayores. Mateo capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12. Vamos a leer esto muy rápido y luego vamos a ir ya al final, que es una parte muy clave para nosotros como padres y como hijos. Los que no son padres, pero son hijos, se preparan. Se preparan. Porque nuestra generación va a cambiar nuestra familia. Va a cambiar nuestra ciudad y vamos a cambiar nuestro país. Vamos a hacerlo. Pero Dios nos va a hablar. Amén. Mateo capítulo 12, verso 18. He aquí mi siervo, dice la palabra de Dios, a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma. Era papá Dios hablando de Jesús. Era papá Dios hablando de su hijo. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará juicio a las naciones. No contenderá, ni dará voces, ni oirá nadie su voz en las plazas. Lo que está diciendo es que no habrá lamento. O sea, Jesucristo no se va a lamentar, no se va a lamentar nunca en público. Verso 20. La caña cascada no quebrará, es decir, los menesterosos, los desposeídos. Esa es la interpretación. Y la mecha que humea no apagará, es decir, aquellos que han perdido la fe, aquellos que están viviendo apenas con un poquitito de esperanza. Dios no va a hacer que ellos pierdan esa esperanza, sino que se incremente. Hasta que saque a triunfo el juicio, o sea, ponga justicia en cada caso. Verso 21, y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Esas son palabras de un padre. Son las palabras de papá Dios que está hablando de su hijo. Miren todo lo que dice de su hijo. Él es mi escogido. Mi espíritu está sobre él. Él me alegra el corazón. Él cumplirá su propósito. Él va a hablar las cosas buenas. Él pondrá orden en este planeta. Él sacará adelante los que no tienen nada. Hará justicia. Y aún a los que están viviendo de una poca esperanza, a esos los levantará. Él está bendiciendo. Él está declarando todo lo que espera de su hijo. Y está hablando de Jesús. Diga, está hablando de Jesús. Papá está impartiendo sobre Jesús. Le está impartiendo paternidad. Y saben, nosotros como hombres necesitamos impartir eso sobre nuestros hijos, sean hombres o mujeres. Impartir sobre ellos lo que ellos van a necesitar para llegar a la cima. Y primero como hombres tenemos que recibir esta paternidad. ¿Qué es lo que hace un padre? Un padre tiene que generar en su hijo identidad. Identidad viene de idéntico. Es alguien con quien tú te sientes reflejado. Un padre tiene que llevar a su hijo a identificarse, a saberse, a conocerse, a apreciarse, a aceptarse. Un padre que camina como su hijo le va a desarrollar la identidad. Entonces el hijo se va a identificar con el papá, se va a identificar con la mamá. Pero la imagen paterna es muy importante porque es la cabeza, es el liderazgo. Los hijos se identifican con el padre, pero si el padre no está, ¿con quién se identifican? Una generación de jóvenes sin padre, de hijos sin padre, no tienen identidad. ¿Con quién te identificas? ¿Con quién te identificas? Con alguien que no conoces, que has visto en televisión, que has leído en un libro, en una película, pero no es real. Los hijos se tienen que identificar con papá, con el papá natural que somos nosotros, y luego recibir la identidad de hijo de Dios cuando te identifiques con papá Dios, con el que vas a caminar.
Pero qué importante es eso. Papás, nosotros caminando con nuestros hijos, les desarrollamos la identidad. ¿Tú con quién te identificas? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu DNI? Eso se desarrolla, diga conmigo, eso se desarrolla. Y se desarrolla cuando tenemos convivencia, diga conmigo convivencia, compartir, camino con ellos, ellos caminan conmigo, compartimos la vida. Y en eso se va desarrollando el sentido de la pertenencia. Qué importante que nuestros hijos se sientan que pertenecen a alguien. Sí, nos pertenecen a nosotros como familia. Nos pertenecen a nosotros, a papá y a mamá, somos una unidad, somos un hogar. Tú perteneces acá. Caminamos juntos, tú me amas, yo te amo, compartimos la vida, yo te pertenezco, tú me perteneces, no estás sola, no estás solo. Pero eso, ¿cómo se logra? Eso se llama sentido de pertenencia. Yo pertenezco a mi familia. Ellos son míos, yo soy de ellos. ¡Wow! Eso te da seguridad. Eso te da afirmación. Sabes que no estás sola, que no estás solo. Y cuando enfrentas el mundo, sabes que vas cargado de un poder que se llama unidad en la familia, identidad. Eso en lo natural es importantísimo. ¿Cuántos jóvenes caen en los extremos? Porque no tienen pertenencia. ¿A quién perteneces? Y forman grupos, bandas de música, equipos de diversión, equipos de aventura, equipos de baile y forman muchas cosas donde ellos tratan de desarrollar esa identidad y desarrollar la pertenencia porque no tuvieron un hogar. No hubo una imagen de hogar, no hubo una realidad de hogar al que ellos puedan decir de corazón, yo pertenezco a este lugar. Me gustan los valores de esta casa, me gustan los sueños de esta casa, yo pertenezco a este equipo, yo me pongo la camiseta de mi familia. ¡Wow! Y a veces cuando nosotros los padres no hemos desarrollado eso, nuestros hijos que necesitan eso, lo van a buscar fuera. Fuera, equipos de teatro, de viajes, de distracción, de deportes. Allá me uno, allá. Yo allá tengo identidad. Yo pertenezco a ese grupo, ellos son mis amigos. Pero tienes esa necesidad de salir a buscar tu identidad y tu pertenencia fuera, porque en casa no la hubo. No hubo tiempos de compartir con mis padres. Siempre estuvieron muy ocupados. Siempre estuvieron de viaje. Siempre con reuniones sociales, de amigos, deporte, viajes, negocios, pero no compartieron conmigo. Así que yo con quién me identifico. ¿Dónde está mi pertenencia? No la tengo. Esos vacíos. No tienen idea ustedes, o sí la tienen. No saben cómo hacen sufrir a un ser humano. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta por qué sufrimos, por qué nos deprimimos, por qué nos sentimos solos y sentimos un vacío aquí dentro. Es muy probable porque no tuvimos identidad o pertenencia. Y no nos sentimos seguros porque no la hubo en casa. Y tampoco hubo una visión. ¿Para qué vives? Nuestros hijos van a vivir en ese ambiente de hogar donde el Señor reina y riega esa tierra y van a saber para qué viven. Papá le dijo a Jesús, ¿cuál era su visión? Tú vas a impartir justicia a las naciones. Le dio la visión. Y así tú y yo como padres impartimos una visión sobre nuestros hijos. No es que el mundo se las da, o los catedráticos, la universidad, o los amigos, o los tíos, le dicen a ellos qué es lo que les conviene en la vida. No, tú en tu hogar les transmites una visión. ¿Para qué vives? ¿A dónde vas? Y ellos ahí la desarrollan y saben que es verdadera. Cuando nos encontramos con Papá Dios, Él nos imparte esto. ¿Tú con quién te identificas? Yo me identifico con mi Papá del cielo. ¿Pero cómo es que te identificas con Él? Es que camino con Él. Aquí en la tierra, a ti, como padre, te corresponde acercarte a ellos. Es tu responsabilidad. No puedes esperar que ellos vengan a ti. Ellos son menores que tú. Tú los trajiste a este mundo. Tú eres responsable de ellos y darás cuenta, papá, de esas vidas. No son un regalo, son una responsabilidad. No son tu propiedad, son propiedad de Dios. Porque tú eres el instrumento para que ellos vivan. Pero quien puso vida en ellos es Papá Dios y tú y yo tendremos que dar cuenta de ellos. Así que tú te acercas a ellos para compartir la vida con ellos e impartirles a ellos con tu paternidad.
estas cosas tan importantes: identidad, afirmación, pertenencia, seguridad, visión. Hijos sanos, hijas sanas, seguras de sí mismas. Cuando venimos a papá, papá nos imparte esto. Él te dice: tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Identifícate conmigo. No con la montaña que te está diciendo que no vas más. Tú y yo nos identificamos con papá Dios, que nos ama a través de Jesús en esa cruz del Calvario y de su resurrección. Y ya no me identifico con las luchas que tengo. Él es el que me llama. Tú y yo vamos a nuestros hijos. Ahora nos toca ir donde papá. Y papá te va a impartir su paternidad. ¿A quién perteneces? Yo pertenezco al cielo. Yo pertenezco a la familia de Dios. Mi ciudadanía es celestial. Estoy de paso por este mundo, pero yo sé quién soy. Tengo el ADN del Dios viviente. Jesús me ha rescatado. Mi identidad es que soy un hijo de Dios. Tengo ciudadanía celestial. Tengo una visión. Él me ha llamado a ser rey y sacerdote. Y quiero cumplir ese plan. Tengo una visión. Dios me ha impartido de su amor. Él es mi papá. Eso lo tenemos que bajar a nuestros hijos. Yo voy a impartir a mis hijos eso: identidad, pertenencia, afirmación, seguridad, visión. Es mi responsabilidad. Recíbela de Dios, impártela sobre tus hijos. No fracases. Estas carencias determinan el éxito o el fracaso. Nosotros los hombres somos los más responsables. Puede ser que seamos los que más dificultades tenemos para ser hombres de paternidad, pero eso no nos exime de la responsabilidad. Jesús asumió su responsabilidad. Papá Dios asumió su responsabilidad. Yo voy a estar con mi hijo. Y Jesús le dijo varias veces a su papá: papá, gracias porque tú siempre me escuchas. Papá, gracias porque tú siempre estás conmigo. Y papá quiere decirte lo mismo. Él está siempre contigo. Pero necesitamos ir a Él. Que Él nos imparta de su paternidad. De todo lo que hemos dicho hoy aquí y mucho más. Para que tú lo puedas bajar a tus hijos. Y decirles lo amado que son ellos. Que tú puedes sacrificar. Pero que a ellos no les va a faltar lo que es del corazón. Para que ellos tengan una vida maravillosa. Ese es el plan de Dios. Es el diseño de papá. Y lo quiere hacer contigo. Y lo quiere hacer conmigo. Vamos a formar una generación victoriosa. Que va y pasa por esta impartición del espíritu de un padre a sus hijos. Para que tus hijos y los míos impartan sobre tus nietos. Sobre tus bisnietos. Y sigan impartiendo la impartición de la paternidad de Dios desde el cielo. Y tú y yo no fracasemos, hayamos agradado el corazón de papá, hayamos hecho los que nos tenía preparado Dios. Y que al final de tu carrera y de la mía, Dios nos diga: buen siervo, fiel has sido en lo poco. Ven, entra en el reposo, sobre mucho te pondré. ¡Aleluya! Dale ese aplauso a papá. Vamos a adorarle hoy. Vamos a adorarle hoy. Hoy es un día de gracia. Dile: Señor, la paternidad. La paternidad. Yo necesito esa paternidad. Yo quiero sentirme, Señor, que estoy a salvo, que tu cobertura es real, que tu amor es poderoso. Vamos, levanta tu oración para Él. Dile: Señor, yo sé que tú me has escogido para ser un padre que no deja de amarme. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Imparte, Señor, hoy, en este día, el espíritu de paternidad sobre nosotros. Que saquemos nuestro hogar, Señor, a tierra fértil. Si hemos caminado aún en tierra rocosa, si aún hemos estado en desierto como familia, siendo llamados a tierra de bendición, porque tú, Jesús, nos sacaste de Egipto, del pecado del mundo. Hoy queremos volver, Señor,
a sentirnos parte de ti. Pertenecemos a la familia de Dios. Dile: Señor, yo pertenezco a tu familia. Mis hijos te pertenecen. Vamos en la visión del reino. Tenemos identidad de hijos de Dios y vamos a vivir como tales. Y no nos dejaremos robar. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Hoy es un día para que ores con voz audible. Dile: Señor, no me voy a quedar como estoy. Revolotea, Señor, despierta mi corazón. Dile: Señor, despierta mi corazón para ti. Despiértame, Señor. Seré un buen padre por tu gracia. Por tu gracia, Señor. Dile: Señor, enséñame a volar. Enséñame a volar, Señor. Enséñame a volar. Iré más alto contigo. Llevaré a mis hijos a las alturas. Mi matrimonio más alto. Hazlo conmigo, Señor. Dile: Señor, ministra hoy. Tócame hoy con tu espíritu, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dile: Señor, enséñame a volar con tu espíritu y tu palabra. Yo seré mejor. Tendré un matrimonio sobre la roca. Correremos a la bendición. Correremos como padres, como hijos, a ti, Señor, porque tú nos llevarás a la plenitud. Señor, hay esperanza en nosotros. Que tus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Que seamos bendecidos para bendecir nuestra familia, nuestro lugar de trabajo, donde estudiamos. Nuestra ciudad será bendecida porque hay hijos de Dios y hay padres que tienen la paternidad de Dios para cambiar las cosas que se oponen, para darte toda la gloria y la alabanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.